comparecemos ante esta honorable Diputación Permanente con la finalidad de exhortar respetuosamente al ciudadano presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos para que a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se reasigne del presupuesto ya programado una partida extraordinaria que atienda el pago a los exbraceros que aún están pendientes de recibir. Lo anterior en base a la siguiente exposición de motivos. La partida presupuestal que se aprobó por el Honorable Congreso de la Unión para que el gobierno mexicano pague el fondo de remuneración a exbraceros mexicanos que trabajaron legalmente en Estados Unidos entre 1942 y 1965 fue de 800 millones de pesos. Sin embargo, apenas se ha cubierto una parte del padrón entregado por el gobierno de los Estados Unidos de América. Diversos legisladores federales de la 62ª legislatura del Congreso de la Unión advirtieron que por ese motivo no alcanza para cubrir el compromiso de pagar a los exbraceros. Sabemos que a la fecha se tiene un avance del pago a 25,000 personas, de las cuales faltan 42,000 que tienen derecho a la remuneración de acuerdo al censo elaborado por el Secretario de Trabajo y Previsión Social. Es entendible que tiene que valorarse si se hace una nueva convocatoria o se sujeta a la que inicialmente se programó, pero es de elemental justicia darle continuidad al programa hasta su total satisfacción. En la convocatoria anterior se establecieron diversos requisitos, entre los cuales se consideró tener un comprobante en el que se estableciera que el trabajador estuvo laborando en el extranjero. Lo anterior dificultaba mucho a exbraceros cumplir con ellos, porque ya no tenían más evidencia que la verdad de su trabajo y la aspiración de que el gobierno federal contara con un padrón de quienes participaron en ese programa resultante de un tratado internacional. Padrón que confirmaron de su existencia los legisladores de la 60ª legislatura del Honorable Congreso de la Unión, por lo que sería justo se abriera de nueva cuenta la convocatoria con menores requisitos para que la gente pueda cobrar dicho pago. Pero además hay reglas para su cobro que obstaculizan el pago correspondiente, entre las que sobresale que ningún exbracero menor de 60 años podrá cobrar el dinero que le fue retenido de su salario. En caso de muerte del exbracero, podrá cobrar alguno de sus deudos con derechos demostrando su filiación, o lo que la ley civil mexicana denomina sucesión por estirpe, mismo que tampoco ha recibido beneficio. Al grupo parlamentario del Partido Nueva Alianza nos preocupa que este programa se cumpla a cabalidad, porque en él participaron muchos chihuahuenses que fueron artífices del desarrollo y manutención de sus familias, con el envío cotidiano de sus remesas, así como una enorme cantidad de compatriotas que se hicieron merecedores a tan justa y equitativa remuneración. Los exbraceros que reclaman la devolución de sus ahorros fueron al vecino país del norte a cubrir el déficit de mano de obra que generó la Segunda Guerra Mundial y la Guerra de Corea. De su salario les retenían una parte como fondo para su retiro, dinero que nunca recibieron, porque cuando las empresas estadounidenses se lo entregaron al gobierno mexicano en 1967, las autoridades que lo recibieron no hicieron entrega del mismo a los trabajadores. Su arduo trabajo en el campo representó una alternativa histórica en las oportunidades laborales temporales que el acuerdo comprendió, sobre todo en un México que infortunadamente no brindó muchas oportunidades a campesinos o jornaleros del campo para su desarrollo y adecuado crecimiento económico. Cumplieron también con la vecina potencia del norte, que se involucró en sendos conflictos armados, trayendo a muchos de sus operarios de los centros de trabajo para incorporarse a las Fuerzas Armadas. Sin el comprometido e intenso trabajo de nuestros compatriotas, la situación económica y productiva de aquella nación se hubiera visto comprometida. Ante la evidencia de que en el proyecto de presupuesto federal para el 2013 no se contempla ninguna partida para el pago del apoyo social a los exbraceros, deben hacerse las debidas gestiones para que se retome este tema en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República. Recordemos, desde 1967 el gobierno norteamericano remitió al gobierno de México la cantidad de $1,300 millones para las indemnizaciones correspondientes. Es lógico entonces que esos 800 millones de pesos autorizados el año anterior no coincidan con tal cantidad, por lo que falta mucho por entregar. Por acuerdo de la Federación de fecha 25 de mayo del 2005,
Se publicó un decreto que ordenaba el pago de las indemnizaciones correspondientes, pero el programa efectivo de pago empezó con una partida inicial de 5,000 pesos y una segunda parte de 33,000 pesos, y son aún muchos los que reclaman que los dejaron fuera de la indemnización, alegándose múltiples motivos, muchos de ellos triviales e insostenibles. El presupuesto de egresos de la Federación 2013, aprobado en diciembre por la Cámara de Diputados, se excluyó la partida correspondiente al pago de exbraceros, cuyo fondo contemplaba un pago de 38,000 pesos para cada una de las personas que trabajaron como braceros en Estados Unidos entre 1942 y 1964. Es conveniente entonces exhortar al titular del Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo Federal para que implementen las medidas necesarias para que se lleve hasta su término el programa correspondiente en abono a los máximos principios grandes del derecho, que son la justicia y la equidad. Es claro que muchos fueron ya pagados en su derecho de ese fondo de retiro, pero no se ha terminado la tarea y México no habrá hecho justicia en ese rubro hasta que no se le liquide lo adeudado a quienes caen en la hipótesis o a sus legítimos sucesores. Lo anterior en base al siguiente punto de acuerdo. Primero, la 63ª legislatura del Honorable Congreso del Estado exhorta de manera respetuosa al titular del Poder Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se reasigne del presupuesto ya programado una partida extraordinaria que atienda el pago a los exbraceros que aún están pendientes de recibir. Segundo, la 63ª legislatura del Honorable Congreso del Estado exhorta de manera respetuosa al Congreso de la Unión para el efecto de que se reasigne una partida especial para dar cumplimiento al programa exbracero. Tercero, la 63ª legislatura del Honorable Congreso del Estado exhorta respetuosamente a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y a los demás congresos de los estados de la República para que se adhieran a este punto de acuerdo. Dado en el recinto del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua, a los 13 días del mes de febrero del año 2013, y aprobado que sea, remítase su acuerdo para su respectivo dictamen en la Secretaría de Servicios Jurídicos y Legislativos del Honorable Congreso del Estado. Atentamente, por el Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, diputado César Alberto Tapia Martínez, diputado Luis Adrián Pacheco Sánchez, diputado Samuel Díaz Palmera de la Voz, diputado María Rosa.